Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente ejercicio. Tenemos un espacio de medida, x sigma mu, y n conjuntos, subconjuntos medibles del espacio. Entonces, para cada m fija, desde 1 hasta m, vamos a denotar Cm como el conjunto de puntos en el espacio, de tal forma que pertenecen a exactamente m de los conjuntos de los EJs. Entonces son los que están nada más en exactamente un número fijo de conjuntos. Entonces, para tratar de ilustrar esto, aquí tenemos los conjuntos 1, 2 y 3. Entonces, vamos a tratar de dibujar como están los C1, C2 y C3. Entonces, por ejemplo, C1 son los conjuntos que están en exactamente uno de los conjuntos. Por ejemplo, toda esta parte está en C1, porque nada más está en E1 y nada más en E1, ¿no? Ya no puedo tomar puntos de aquí porque aquí ya estarían en E1 y E2. De igual forma, esta parte está en C1, porque nada más está en solo 1. Y esta parte también está S1 porque solo está en N3, ¿no? Bien, ahora vamos con este C2. Para C2 son los que están exactamente 2. Entonces, estos son los puntos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, los que están en exactamente 1 y E2 serían estos. Los que están exactamente en N1 y E3. Y los que están exactamente en N1, N2 y E3. Y por último, los que están exactamente 3 son esta parte que está aquí, ¿no? Entonces así se van repartiendo los conjuntos C. Entonces este último era el C3. Una observación importante es que los CIs van a ser ajenos 2 a 2. Simplemente porque en uno tiene exactamente I, los puntos están exactamente en I conjuntos y en el otro están en J conjuntos. Entonces, tienen que ser ajenos. El otro es que la unión de los CIs, igual con uno está N, es exactamente la unión de los CJs. Debe ser uno hasta N. Entonces también eso va a ser importante. Bien. Entonces el ejercicio que nos está pidiendo. Número 1, probar que Cm es un medible. Número 2, la suma de las medidas de los Cm's es la suma de las medidas de los Cm's, pero contadas con multiplicidad. Entonces es bonito porque aunque esta no es la medida de conteo, solo el hecho de que sea una medida sí da una relación de cómo se están contando, ¿no? Los elementos. 3. Si Dm es el conjunto de puntos que están en a lo más m de los conjuntos CJ, entonces ya no se vale la igualdad anterior, sino se vuelve una desigualdad. Que es de esperarse, ¿no? Porque aquí va a haber más. Y la última es que si agregamos las siguientes condiciones extra. Si la medida del espacio es 1 y tenemos medibles de tal forma que cualquier punto del espacio al menos pertenece a R de los conjuntos As, de estos Asis, entonces debe de haber al menos un índice de tal forma que la medida de la I es mayor o igual que R sobre N, ¿no? Bien, son muchos incisos, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a probar el primer inciso. Entonces aquí nos dice que el Cm debe ser un elemento de la sigma álgebra. Para esto vamos a introducir un poco de notación. N entre corchetes es simplemente el conjunto que va de 1 hasta N. Esto es nada más para aliviar la notación. Para un elemento que esté en corchetes N, Pm denota todos los subconjuntos desde 1 hasta N, de tal forma que su cardinalidad es exactamente N. Estamos agrupando nada más los subconjuntos de 1 hasta N con una cardinalidad fija. Por este gato denotamos cardinalidad, ¿no? Entonces, dada un subconjunto de tamaño M, desde 1 hasta N, vamos a denotar F alfa como la intersección de los EIs que están en alfa menos la unión de los EJs, J que no estén en alfa. Entonces, ¿por qué estos conjuntos son importantes? Porque estos conjuntos son los que van a estar formando los CMs. Por ejemplo, si este va a tener una cardinalidad fija M, entonces este F alfa son precisamente los puntos que están en EI, donde el I está en alfa, y nada más no puede estar en otros. ¿Por qué? Porque aquí ya se los quitamos. Si estuviese en algún otro,
pues tendría que estar en alguno de estos, ¿no? Pero ya se los quitamos. Entonces, estos E alfa son los que están formando estos que están aquí, ¿no? Por ejemplo, este es alfa correspondiente al conjunto que nomás tiene un 1, ¿no? Nomás está en N1 y nada más. Este que está aquí sería el alfa correspondiente al 1 y 2. Sería nada más en 1 y 2 y solamente en esos. Entonces aquí está lo que dije, cuando x está en f alfa, x está en EI exactamente para todos los índices y que estén en alfa, ¿no? Y nada más, no hay otros índices donde el x esté. Como consecuencia, entonces, este f alfa, como era una intersección, lo voy a poner arriba, como es una intersección, pero una diferencia entre una intersección y uniones de elementos que estén en el álgebra, en la sigma álgebra, entonces tiene que estar en la sigma álgebra, ¿no? Eso se sigue directamente de la descomposición para todo alfa. Y por último el CM, pues va a agrupar a todos los F alfas, de tal forma que alfa sea un subconjunto de tamaño exactamente M. Entonces, esta igualdad ya va a implicar que CM también es un elemento de la sigma álgebra, que era lo que queríamos en el primer inciso. Bien, nos va el segundo. Entonces, el segundo es la formulita esta, ¿no? La suma de las medidas de los M aquí es igual, debe ser igual a la suma de las medidas de los EJ contando esta multiplicidad, ¿no? Pues aquí ya habíamos notado esto. Para índices distintos, estos CI y CJ son ajenos. Y las uniones de los EJ y de los CI son las mismas. Entonces, con estos dos, ¿qué vamos a deducir? Vamos a partir cada M. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada M pues va a ser la M intersección esta unión, ¿no? Precisamente por esta parte. Y bueno, aquí distribuyo la intersección. Entonces, cada M es una unión de J igual con 1 hasta M de M intersección con CJ. Y lo importante es que esta es una unión ajena, porque estos eran ajenos entre sí. Bien, entonces vamos a iniciar la cuenta. Entonces la suma de las medidas de los EMs va a ser la suma de las medidas de... Y ahora voy a reemplazar esto por esta parte que está aquí, por esta sumatoria. Y eso se puede hacer porque otra vez esta es unión ajena y pues mu es una medida. Entonces esta es precisamente la suma de las medidas de cada cachito. Ahí está. Entonces vamos a ir descomponiendo esta suma hasta llegar a lo que queremos. Y usualmente cuando uno tiene una doble sumatoria, el truco es, bueno, es como Fubini. Cambia uno los índices y uno checa si eso trae nueva información. Entonces esto me quedaría la medida de los EMs, intersección de los EJs. Así. Entonces en este punto como aquí aparece cada CJ, y yo al final lo que yo quiero es que esto sea J veces la medida de J. Perdón. Lo que afirmamos es que la suma de m igual con 1 hasta n de la medida de EM intersección CJ es precisamente J la medida de CJ. Entonces fíjense, si probamos esta afirmación ya acabamos, porque entonces si lo sustituyo acá arriba, quedaría la suma de J igual con 1 hasta n, y la siguiente suma se transforma en J la medida de CJ, ¿no? Que era lo que quería. Es la suma de las medidas de los CJ, pero con esta multiplicidad. Bien, entonces ahorita todo el esfuerzo es simplemente, y ya para terminar la prueba, es probar esta identidad que está aquí. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a regresarnos a cómo descompusimos inicialmente los CJs. Entonces, nos vamos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, la suma de la medida de M intersección los CJs es la suma desde 1 hasta M de, acuérdense, esta era una unión ajena, porque cada F alfa son los que están exactamente en estos índices, no pueden estar en otros dos. Distintas alfas van a ser
van a generar F alfas ajenos. Entonces, usando esa unión ajena y la propiedad de la medida, es que esta medida de aquí, esta, se transforma en esta que está aquí. Entonces voy a sumar sobre todos los subconjuntos de tamaño J de las medidas de EM intersección F alfa. ¿Okay? Y aquí otra vez es este truco, ¿no? Tenemos una doble sumatoria, cambiamos los índices y vemos si obtenemos información. Entonces aquí ya los cambié y me queda esta suma, ¿no? Ahora hay que ver cómo son estos intersectandos. Ajá. Nos vemos. Si me agarro dos M's, M1 y M2, ¿cuál es la intersección de M1 intersección F alfa intersectado con M2 intersección F alfa? Entonces acuérdense, F alfa son todos los conjuntos, la intersección de los 6 que estén en este índice y nada más, ¿no? Entonces le quito todos los otros. Entonces cuando intersecto este con este, de hecho, si el M1 no está en este alfa, la intersección va a ser vacía, ¿no? Porque te necesito, estos son todos los que van a estar ahí. Igual este con este. Si el M2 no está en el alfa, pues entonces pues estaría en esta parte. Y esa se la estoy quitando al F alfa, ¿no? Entonces, si yo aspiro a que esta intersección sea distinta del vacío, necesito que ambos estén ahí, o sea, M1 y M2 tienen que estar aquí en alfa, si no, ya la intersección es vacía. Y si están en alfa, si agarro esta intersección de este con este y este con este, como M1 y M2 están en alfa, y aquí estoy intersectando todos los que están en alfa, pues la intersección entre este y este pues es simplemente M alfa. Y este con este también. Entonces aquí me quedaría F alfa. Y en cualquier otro caso, este es vacía. En otro caso. Entonces esta suma se va a transformar en lo que sigue. Acá abajo. Entonces la suma, esta doble suma, me va a quedar... Ah, perdón, no. Esta sola suma va a ser igual a... Voy a sumar nada más los m's que estén en alfa de la medida de, y esta intersección resulta que nada más es F alfa. Es este. Pero entonces aquí estoy repitiendo siempre este número que está aquí, ¿no? La medida. ¿Cuántas veces? Pues tantas como elementos tenga el alfa. Entonces toda esta primera sumatoria se tiene que transformar en la cardinalidad de alfa multiplicado por la medida de F alfa, ¿no? Pero estamos sumando sobre todos los subconjuntos de cardinalidad J, ¿no? Si ya está fija. Entonces este se vuelve J. Entonces lo saco. Este sale aquí. Entonces va a ser J veces la suma de alfa que esté en P de J de la medida de F alfa. Pero si se acuerdan, el CJ es precisamente la unión de los F alfa, donde alfa está sumándose sobre todos los subconjuntos de cardinalidad J. Y es unión ajena. Entonces toda esta suma, por las propiedades de medida, es exactamente la medida de CJ, ¿no? Ah, pues este ya lo había puesto acá. Y eso es lo que queríamos, que toda esta suma que estaba aquí fuese J la medida de CJ. Bien, entonces eso ya acaba el segundo inciso. Ahora vamos a probar 3. Entonces para 3 tenemos que probar que este DM también es medible. Entonces de aquí no me recordé quiénes son los F alfas, son los que están en los índices que están en alfa y nada más en esos. Entonces, ¿cómo se puede descomponer este DM? DM son los puntos que están en a lo más M índices, a lo más en estos M conjuntos de los EJs. Entonces podrían estar en M exactamente, o podrían estar en M-1, o podrían estar en M-2, porque yo quiero que estén a lo más en M, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría escribir? Pues son la unión de todos los F alfas, donde la cardinalidad de alfa es menor o igual que M. Que de hecho también se puede escribir como la unión de los CIs, donde la I va desde 1 hasta M.
son los que están en exactamente 1, exactamente 2 o exactamente 3, y a lo más en M, no pueden haber más. Pero ya habíamos visto que cada uno de estos es medible, entonces de ahí ya se sigue directamente que esto es medible y CM está contenido en M, ¿no? Esa es una observación extra. Bien. Ah, no, pero este es el 3. Y en el 3 también tenemos que probar que la suma de las medidas de los CMs es menor o igual que M veces la medida de los DMs. Pero sale directamente de esta observación, porque por monotonía la medida de CM es menor o igual que la medida de M. Entonces, ¿cómo concluimos? Pues la medida, la suma de las medidas de los CMs es igual, aquí es igual, por el inciso que probamos arriba, a la suma de las medidas de los CMs con esta multiplicidad. Y por esta monotonía, esto es menor o igual que exactamente el M, pero ahora la medida de los DMs. Y eso acaba ese inciso, ¿no? Y ya el último, el 4. En el 4 nos piden probar que existe un I, este va a resultar un I0, va a ver un I0, de tal forma que la medida de AI0 es mayor o igual que R sobre N. Pero en ese se agregan hipótesis extras. ¿Cuáles son? Que la medida del total sea 1 y esta otra, ¿no? Para todo punto en X va a existir un subconjunto de índices de tamaño al menos R, de tal forma que aquí faltó poner que el X esté en el F alfa. Y eso como se traduce en términos de los Cs. Quiere decir que que el total es la unión de los I's donde I va corriendo desde R hasta N. Porque estoy pidiendo que existan al menos R subconjuntos donde estén. Entonces, si estén exactamente R subconjuntos, pues estoy en el CR. Pero puede estar en más porque estoy pidiendo que sea al menos. Esa es la hipótesis 2 que nos da el ejercicio. Bien. Una primera observación que vamos a hacer es ¿es suficiente probar esta desigualdad? Le pusimos estrellita. Si probamos esta desigualdad, ya acabamos. ¿Por qué? Vamos a suponer que ya probamos esta desigualdad y negamos la conclusión. Si negamos la conclusión, obtenemos que para todo I la medida de AI es menor estricto que Rn, ¿no? Entonces, si tenemos esta y negamos lo que queremos, ¿qué es lo que se sigue? Pues se sigue que la suma de las medidas de los AI desde 1 hasta n es menor estricto por esta que R sobre n contado n veces, ¿no? Pero eso es precisamente R. Entonces aquí esta condición y esta condición van a contradecir esta, que es la que estamos suponiendo. Entonces, ¿de dónde vino? De suponer que para todo I la medida de I es menor que Rn, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a existir negando esta, existe un I0, de tal forma que la medida de I0 es mayor o igual que Rn. Bien. Entonces, ahorita ya todo el esfuerzo es probar esta desigualdad que está aquí. Entonces, esa la puse acá abajo. Ahí está. Necesitamos probar esa, ¿no? Pero ahora, por el primer inciso, yo puedo sustituir toda esta suma por la suma de los I veces la medida de los 6, ¿no? Entonces esta es la que teníamos que probar. Obviamente aquí los 6 ahora se construyen usando estos 6, ¿no? Entonces hay que probar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo probamos esa? Pues vamos a separar. Primero sumamos los que están desde 1 hasta R menos 1 y después sumamos los de 1 hasta R, hasta N, perdón. Entonces, esta lo vamos a separar ahora. Entonces, la primera, esta lo vamos a dejar igual, así no vamos a poder hacer mucho. Ahora, como aquí el I va desde R hasta N, si yo pongo una R aquí, le pongo aquí lo mismo al CI, desde 1 hasta N, como aquí la R es la más chiquita, ya no me va a quedar
igual, sino mayor o igual, porque aquí estoy reduciendo. Aquí el primero es R, el siguiente índice de esta sumación es el R más 1, entonces todo se va a hacer más chiquito si no más pongo el R. Pero aquí esto lo puedo factorizar, ¿no? Entonces esto lo factorizo, me va a quedar R veces toda esta suma que está aquí. Bien, y aquí va desde R hasta N. ¿Y ahora qué pasa? La medida de los 6 desde R hasta N es igual, otra vez por usando que los 6 son ajenos los de 2, a la medida de la unión de los 6 desde R hasta N. Pero un punto está aquí, sí, solo si X está en al menos R conjuntos de los 6. Y por hipótesis, todo punto de X satisfacía esto precisamente. Entonces esto simplemente es X por la hipótesis 2 que daba el ejercicio. Entonces esto es la medida de X y la hipótesis 1 pues decía que era igual a 1. Entonces si se fijan en esta suma que tengo aquí, este es igual a 1. Entonces esto va a quedar la suma de igual con 1 hasta R menos 1 de la medida de los CI más R. Y bueno, estos son mayores o iguales que 0. Entonces aquí esto me dice que toda esta suma es mayor o igual que R. Que era lo que queríamos, ¿no? Que esta suma fuese mayor o igual que R. Voy a regresar a este. Ya, ahí termina el ejercicio.